Y si te dijera que las personas que más te han hecho sufrir en el amor fueron precisamente las que mejor aplicaron las lecciones de un libro escrito hace 500 años sobre cómo gobernar imperios, porque verás, existe un secreto que casi nadie se atreve a mencionar en voz alta, un patrón oculto que se repite una y otra vez en cada historia de amor que te ha dejado marca. Y no hablo de romanticismo barato ni de consejos de superación, hablo de algo mucho más oscuro, algo que está sucediendo ahora mismo mientras lees esto, algo que Maquiavelo comprendió mejor que cualquier psicólogo moderno. Déjame contarte algo personal antes de continuar. Tengo 28 años y me llamo Abelan. Durante mucho tiempo creí que sabía lo que era el amor, creí que entendía las reglas del juego, hasta que una noche, mientras miraba fijamente la pantalla de mi móvil, esperando un mensaje que nunca llegó, lo comprendí. No estaba enamorado, estaba siendo gobernado, y lo peor es que ni siquiera me había dado cuenta. Esa noche empecé a investigar, a conectar puntos que antes parecían invisibles, a entender por qué ciertas personas tienen ese poder magnético que nos desarma. Y lo que descubrí me heló la sangre. Porque resulta que existe toda una arquitectura invisible detrás de lo que llamamos atracción. Una maquinaria perfectamente diseñada que funciona en silencio mientras nosotros creemos estar viviendo algo espontáneo. Maquiavelo escribió El Príncipe en 1513, un manual brutal sobre cómo conquistar y mantener el poder. Pero aquí está lo fascinante. Si lees entre líneas y observas con atención, te das cuenta de que no solo estaba hablando de política, estaba describiendo la naturaleza humana en su forma más cruda. Y esa misma naturaleza opera exactamente igual cuando dos personas se miran por primera vez en un bar, cuando alguien deja tu mensaje en visto durante horas, cuando sientes esa punzada en el pecho, porque la persona que deseas parece siempre un paso por delante. El poder, decía Maquiavelo, no se toma, se construye mediante la gestión cuidadosa de las percepciones ajenas. Y aquí empieza todo a ponerse interesante, porque en el terreno del deseo, quien controla la percepción, controla el corazón en simple, brutal efectivo. Piensa, en la última vez que te obsesionaste con alguien, no hablo de un amor tranquilo. Hablo de esa persona que invadió tus pensamientos a las 3 de la madrugada, esa que te hacía revisar el móvil cada 5 minutos, esa que lograba que tu día entero dependiera de un simple mensaje suyo. Ahora respóndete con honestidad brutal. ¿Qué tenía esa persona de especial? ¿Realmente era tan extraordinaria o simplemente dominaba algo que tú desconocías? Te voy a contar un secreto incómodo. Las personas más seductoras rara vez son las más hermosas, son las más estratégicas. Y no necesitan leer manuales ni estudiar psicología. Lo hacen de forma instintiva, como depredadores naturales que han perfeccionado su técnica a través de años de práctica inconsciente. Maquiavelo entendió algo fundamental. El ser humano no responde a la realidad, responde a la interpretación de la realidad. Y ahí radica todo el poder, porque si logras controlar cómo el otro interpreta tus acciones, tus silencios, tus miradas, entonces gobierna su mundo emocional sin necesidad de levantar la voz. Déjame mostrarte cómo funciona esto en la práctica. Imagina que conoces a alguien que te atrae. Las primeras conversaciones fluyen, hay química, risas, conexión. Y entonces, justo cuando empiezas a sentirte cómodo, esa persona desaparece. No responde durante 2 días a nada, en silencio absoluto. Tu mente empieza a trabajar. ¿Dije algo malo? ¿Perdió el interés? ¿Habrá conocido a alguien más? Y de pronto, cuando estás a punto de rendirte, llega el mensaje. Un simple perdona. He estado liado. Y como arte de magia, todo vuelve a estar bien, a mejor que bien. Porque ahora valoras esa atención 1000 veces más que antes. Eso no fue casualidad. Fue arquitectura emocional. Y funciona porque el cerebro humano está diseñado para valorar lo escaso. Lo que está siempre disponible pierde interés. Lo que aparece y desaparece se vuelve adictivo. Maquiavelo lo sabía. Un príncipe que está siempre visible pierde respeto. Uno que aparece en momentos estratégicos genera expectativa. Cambia príncipe por amante y tienes la misma ecuación. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. Este juego no requiere maldad, no necesitas ser un psicópata ni un manipulador consciente. De hecho, las personas más efectivas en esto ni siquiera saben que lo están haciendo. Simplemente han aprendido a lo largo de su vida que ciertos comportamientos generan ciertos resultados, que alejarse crea deseo, que el silencio
genera ansiedad, que mostrarse vulnerable en el momento exacto desarma cualquier defensa. Y tú, sin saberlo, has caído en estas dinámicas docenas de veces. Todos lo hemos hecho, porque nadie nos enseñó a ver el tablero completo. Nos enseñaron a sentir ser auténticos, a entregar el corazón. Pero nadie nos explicó que mientras nosotros entregábamos, otros estaban calculando. Ahora bien, antes de que pienses que esto es solo cinismo, déjame aclararte algo crucial. Entender estos mecanismos no te convierte en una mala persona. Al contrario, te libera. Porque cuando comprendes las reglas del juego, dejas de ser una pieza y te conviertes en jugador. Y desde esa posición puedes elegir si quieres participar o no, elegir con quién juegas, elegir cuándo retirarte. Maquiavelo era muchas cosas, pero no era ingenuo. Sabía que el mundo funciona con leyes invisibles, que debajo de cada sonrisa existe un interés, que detrás de cada gesto hay una intención, y que negarlo no te protege, solo te hace vulnerable. Existe una frase que se le atribuye, aunque probablemente nunca la escribió exactamente así. Es mejor ser temido que amado. Suena cruel, ¿verdad? Pero trasládalo al contexto de las relaciones y adquiere otro significado. No se trata de generar miedo, se trata de generar respeto, de no convertirte en algo tan predecible y disponible que pierdas todo valor, de mantener esa chispa de misterio que hace que el otro se pregunte constantemente qué estás pensando, porque ahí está la clave. El deseo no nace de la certeza, nace de la duda, de la incertidumbre, del espacio entre lo que sabemos y lo que imaginamos. Y las personas que dominan el arte de la seducción sombría son expertas en gestionar ese espacio. No te dan todas las respuestas, ofrecen pistas. Te mantienen adivinando. Te hacen trabajar por cada fragmento de información. Y mientras tú trabajas, mientras te esfuerzas por descifrarlos, tu inversión emocional crece, porque el cerebro humano tiene un sesgo fascinante. Valoramos más aquello por lo que hemos luchado. Un amor fácil se olvida rápido. Un amor difícil se convierte en obsesión. No es justo, no es romántico, pero es real. Ahora, déjame llevarte más profundo, porque hasta aquí solo hemos arañado la superficie. Lo que viene a continuación es donde Maquiavelo se vuelve verdaderamente oscuro, donde la seducción deja de ser un juego inocente y se convierte en algo que roza la manipulación refinada. ¿Recuerdas cuando mencioné que las personas más seductoras dominan la percepción? Pues bien, existe una técnica específica que Maquiavelo describe en su obra y que se traduce perfectamente al terreno amoroso. Se llama crear el problema para luego ofrecer la solución. En política, un gobernante astuto puede generar una crisis controlada para luego aparecer como el salvador. En el amor funciona exactamente igual. Imagina esto. Alguien se acerca a ti con calidez. Te hace sentir especial, único, como si fueras la única persona en la habitación. Esa atención es embriagadora. Te acostumbras a ella. Empiezas a necesitarla. Y entonces, sin aviso previo, esa persona cambia. Se vuelve distante, fría, no hay explicación. Solo ausencia. Y tú, que hasta hace 2 días te sentías en la cima del mundo, ahora estás cayendo en picado. Tu mente entra en pánico. ¿Qué hice mal? ¿Cómo lo arreglo? Y justo cuando el dolor alcanza su punto máximo, esa persona regresa con una sonrisa, con una explicación vaga, con un gesto de cariño que te derrite. Y aquí está lo perturbador. En ese momento no sientes alivio normal, sientes gratitud, gratitud profunda, porque esa persona acaba de sacarte del infierno que ella misma creó. Y ahora la valoras todavía más, aferras todavía más fuerte, porque has experimentado de primera mano lo que es perderla. Y no quieres volver a ese lugar oscuro. Eso no es amor, eso es ingeniería emocional. Y funciona porque explota una vulnerabilidad básica del cerebro humano. Necesitamos estabilidad emocional. Cuando alguien nos la quita y luego nos la devuelve, lo asociamos con poder, con salvación. Y nos volvemos dependientes de esa montaña rusa. Maquiavelo escribió que un príncipe inteligente debe crear situaciones donde el pueblo necesite su gobierno, donde la gente sienta que sin él todo se desmorona. Y algunos seductores, consciente o inconscientemente, aplican exactamente la misma fórmula. Te muestran lo bueno, luego te lo quitan, y cuando lo recuperas, ya no eres libre, eres adicto. Ahora bien, aquí viene la parte que probablemente más te va a incomodar, porque hasta este punto podrías pensar,
yo nunca haría eso, o yo nunca caería en eso, pero la verdad incómoda es que todos lo hemos hecho. Todos hemos usado variaciones de estas técnicas, quizá no de forma tan consciente, quizá no con intención maliciosa, pero las hemos usado. Nunca has esperado unas horas antes de responder un mensaje para no parecer demasiado interesado. Eso es escasez artificial. Nunca has hablado de otras personas que se interesan por ti para generar un poco de celos. Eso es crear competencia percibida. Nunca te has mostrado vulnerable en el momento exacto para que el otro baje sus defensas. Eso es seducción estratégica. No te estoy juzgando. Ante estoy mostrando un espejo, porque la realidad es que el cortejo humano siempre ha sido un baile de poder. Desde las cavernas hasta Tinder. Lo que pasa es que ahora tenemos palabras sofisticadas para describirlo: psicología, neurociencia, estrategia emocional, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Dos personas intentando averiguar quién tiene más control sobre la situación. Y Maquiavelo, con su honestidad brutal, simplemente se atrevió a decir en voz alta lo que todos hacemos en silencio: que el poder importa, que la percepción lo es todo. Que mostrar todas tus cartas es una mala estrategia. Que mantener cierto misterio no es deshonestidad, es supervivencia emocional. Pero aquí está el verdadero giro, el aspecto que casi nadie menciona cuando hablan de estas dinámicas, porque todos se enfocan en cómo seducirán, en cómo ganar, en cómo conseguir que alguien se obsesione contigo. Pero muy pocos hablan del costo, del precio que pagas cuando juegas este juego demasiado bien. Porque verás, cuando dominas estas técnicas, cuando te vuelves experto en crear deseo, en mantener el misterio, en gestionar la distancia y la cercanía con precisión quirúrgica, algo extraño empieza a suceder. Ganas el juego, pero pierdes la conexión. Consigues que alguien te desee intensamente, pero nunca llegas a sentir que te conocen de verdad, porque la versión de ti que están deseando no eres tú, es una construcción. Una imagen cuidadosamente curada, un personaje que diseñaste para ser irresistible. Y ahí está la trampa final, la ironía suprema. Maquiavelo escribió sobre cómo conseguir poder, pero murió solo, exiliado, sin el amor del pueblo que intentó entender. Porque el poder y la conexión genuina rara vez coexisten. Porque cuando juegas demasiado bien, cuando calculas cada movimiento, pierdes la espontaneidad que hace que el amor sea real. Entonces te encuentras en una encrucijada. Por un lado, sabes cómo funciona el juego, entiendes los mecanismos, puedes generar atracción con precisión calculada, pero por otro lado, anhelas algo más profundo, algo que vaya más allá de la estrategia, una conexión donde puedas bajar la guardia sin perder respeto, un espacio donde ser vulnerable no sea una técnica, sino una verdad. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque existe un nivel superior, un juego dentro del juego, algo que muy pocos alcanzan, pero que cambia todo cuando lo descubres. Se trata de entender las reglas para luego trascenderlas, de conocer la manipulación para poder detectarla y elegir no caer en ella, de desarrollar ese músculo psicológico que te permite ver cuando alguien está jugando contigo sin volverte cínico, de mantener tu capacidad de amar sin perder tu capacidad de discernir, porque al final la verdadera maestría no está en seducir a cualquiera, está en atraer exactamente a quien resuena con tu esencia real. No con tu mejor actuación, sino con tu verdad. Y eso requiere un tipo diferente de valentía. El coraje de ser visto, de arriesgarte al rechazo, de soltar el control y confiar en que quien debe quedarse se quedará sin necesidad de trucos. Maquiavelo probablemente se reiría de esto. Lo consideraría idealismo ingenuo y quizá tenga razón en ciertos contextos. Pero existe una diferencia fundamental entre conquistar territorios y construir intimidad, entre gobernar súbditos y amar a un igual. Y esa diferencia marca todo. Lo que estoy compartiendo contigo no es un manual para manipular, es un mapa para no ser manipulado, para reconocer los patrones, para entender cuándo estás siendo gobernado emocionalmente y cuándo estás en una dinámica sana, porque la ignorancia no te protege, hace vulnerable. Solo el conocimiento te da poder de elección. ¿Sabes lo más perturbador de todo esto? Que una vez que empiezas a ver estos patrones, ya no puedes dejar de verlos. Es como esas imágenes con doble sentido. Al principio solo ves un dibujo simple, pero una vez alguien te señala la segunda imagen,
Es imposible volver a ver solo la primera. Tu cerebro ya ha sido reprogramado. Y con las relaciones pasa exactamente lo mismo. Déjame contarte lo que me pasó 3 meses después de aquella noche mirando el móvil. Conocí a Laura en una librería. Hablamos durante 20 minutos sobre novela negra. Me dio su número sin que yo se lo pidiera. Los primeros días fueron intensos. Mensajes constantes en conversaciones profundas. Y entonces empecé a notarlo. Los patrones. Ella desaparecía exactamente cuando yo empezaba a sentirme cómodo. Reaparecía justo cuando yo comenzaba a desconectar. Sus silencios duraban el tiempo justo. Ni tanto que yo perdiera interés, ni tampoco que yo me sintiera seguro. Y aquí está lo fascinante. Laura probablemente no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. No había leído a Maquiavelo, no había estudiado psicología. Simplemente había aprendido a lo largo de su vida que esta forma de relacionarse funcionaba, que generaba atracción, que mantenía a la gente enganchada. Era su patrón por defecto, su forma natural de operar. Pero yo ya lo podía ver y eso cambió todo, porque cuando ves la matriz, cuando entiendes los hilos invisibles que mueven la marioneta, pierdes parte del efecto. No todo han, porque las emociones siguen ahí, la química sigue siendo real. Pero ahora existe una parte de tu cerebro que observa desde fuera, que analiza, que reconoce el juego mientras se desarrolla. Y me di cuenta de algo crucial. No estaba enfadado con Laura, ni siquiera la juzgaba, porque ella estaba haciendo lo único que sabía hacer. Lo que le habían enseñado funciona, lo que la cultura popular celebra como atracción, lo que miles de películas románticas glorifican como pasión. Esa montaña rusa emocional que confundimos con amor verdadero. Maquiavelo dedicó un capítulo entero de El Príncipe a algo que llamó la fortuna. Esa fuerza impredecible que gobierna aproximadamente la mitad de nuestras acciones. Pero aquí está el matiz brillante. Decía que aunque no podemos controlar la fortuna, sí podemos prepararnos para ella, construir diques antes de que llegue la inundación. Y eso se traduce perfectamente al mundo emocional. No puedes controlar de quién te enamoras. Eso es fortuna, química pura a neurología. Pero sí puedes controlar cómo respondes a esa atracción. Puedes construir defensas antes de la inundación. Puedes reconocer las señales de alerta. Puedes decidir conscientemente si quieres subir a esa montaña rusa o no. Y eso no te hace menos romántico, te hace más libre. Porque el verdadero romanticismo no es entregarte ciegamente a cualquier emoción intensa. Es elegir con quién construyes algo real. Con quién puedes ser vulnerable sin convertirte en presa. Con quién el juego termina y la intimidad comienza. Existe un término psicológico moderno para lo que Maquiavelo describía hace 500 años. Se llama vínculo traumático. Es esa conexión intensa que se forma cuando alguien alterna entre momentos de calidez extrema y frialdad calculada, entre validación profunda y rechazo sutil. El cerebro se vuelve adicto al ciclo, al subidón de dopamina, cuando esa persona finalmente te presta atención después de días de silencio. Y lo más aterrador es lo común que resulta. No estoy hablando de relaciones obviamente tóxicas, no hablo de maltrato evidente, hablo de esa dinámica sutil que existe en millones de relaciones aparentemente normales, donde uno de los dos siempre está persiguiendo, siempre está intentando descifrar al otro, siempre está caminando sobre hielo fino, sin saber exactamente por qué. Maquiavelo escribió que los hombres olvidan más rápidamente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Suena cruel, pero trasládalo a las relaciones modernas. La gente olvida más rápido las palabras bonitas que le dijiste que aquella vez que la ignoraste durante una semana, porque el dolor graba recuerdos más profundos que el placer. La ansiedad crea adicción más efectivamente que la estabilidad. Y los maestros inconscientes de la seducción lo saben. No necesitan entenderlo intelectualmente, lo sienten. Han aprendido que aparecer y desaparecer crea más impacto que estar siempre disponible. Que un cumplido después de 3 días de silencio vale más que 100 cumplidos seguidos. Que la incertidumbre es más embriagadora que la seguridad. Pero déjame mostrarte el otro lado, el lado del que nadie habla. Porque siempre nos enfocamos en quien está siendo manipulado, en la víctima, en quien sufre, esperando ese mensaje. Pero hay otra historia igual de importante, la historia de quien ejecuta estos patrones sin siquiera darse cuenta. Imagina crecer aprendiendo
que cuando te muestras completamente disponible, la gente pierde interés. Que cuando entregas tu corazón de forma sincera, te rechazan. Pero cuando juegas, cuando mantienes distancia, cuando alternas entre calor y frío, ahí sí consigues atención. Ahí sí la gente se queda. Ese aprendizaje queda grabado. Se convierte en tu forma automática de relacionarte. Y entonces llegas a los 30 o a los 40 y tienes una estela de relaciones fallidas, de gente que te deseó intensamente pero nunca te conoció realmente, de conexiones que ardieron brillante y rápido pero nunca llegaron a profundizar. Y empiezas a preguntarte ¿por qué? ¿Por qué siempre terminas sola? ¿Por qué nadie se queda cuando el juego termina? Porque ahí está el secreto que Maquiavelo nunca reveló completamente. Las tácticas que te dan poder a corto plazo te aíslan a largo plazo. La manipulación funciona para conquistar, pero no funciona para mantener. Puedes seducir a alguien con misterio, pero no puedes construir una vida compartida sobre enigmas. Y esa es probablemente la tragedia más grande. Que las personas más hábiles en generar atracción suelen ser las menos capaces de mantener intimidad real, porque han perfeccionado el arte de la distancia estratégica, pero nunca aprendieron el arte de la cercanía genuina. Saben cómo hacer que alguien las desee, pero no saben cómo permitir que alguien las conozca. Maquiavelo dedicó años a estudiar cómo los gobernantes mantenían el poder y llegó a una conclusión brutal. El amor del pueblo es volátil, puede cambiar de un día para otro, pero el respeto construido sobre bases sólidas, ese permanece, y si tuviera que traducir eso al lenguaje del amor moderno, diría algo así. El deseo que generas con juegos es volátil. Puede desaparecer en cuanto alguien descifra tu patrón. Pero el respeto que construyes siendo genuino, siendo consistente, siendo emocionalmente honesto, ese crea algo que ninguna táctica puede replicar. Crea confianza. Y la confianza es el único territorio donde el amor real puede crecer. Te voy a contar algo que aprendí de la forma más dura. Estuve saliendo con alguien durante 6 meses en Carolina y apliqué todo lo que había aprendido. Mantuve el misterio, gestioné la distancia. Alterné entre cercanía y lejanía con precisión casi científica. Y funcionó. Ella estaba completamente enganchada. Me escribía párrafos largos a las 2 de la madrugada. Cancelaba planes por si yo estaba libre. Me buscaba constantemente y entonces una noche me di cuenta de algo aterrador. Yo también estaba solo. Igual que ella me deseaba sin conocerme, yo mantenía mi distancia sin conectar realmente. Había construido un muro tan efectivo que ni yo mismo podía atravesarlo, ganaba el juego. Pero perdía la oportunidad de algo real. Intenté cambiar a bajar las defensas. Mostrarme vulnerable de verdad. No como técnica, sino como entrega genuina. ¿Y sabes qué pasó? Al principio, ella no supo cómo responder, porque llevábamos 6 meses en una dinámica, y esa dinámica era lo que su cerebro había aprendido a desear. Cuando cambié las reglas, cuando dejé de ser el enigma inalcanzable, parte de la atracción se diluyó. No terminó inmediatamente en ti, pero algo cambió. Y ese cambio me enseñó la lección más importante, que las personas se enganchan a patrones, no a personas. Y cuando rompes el patrón, incluso si es para ofrecer algo mejor, algo más real, puede que el otro ya no sepa cómo recibirlo. Maquiavelo escribía para Lorenzo de Medici. Intentaba conseguir un puesto en su gobierno. Todo El Príncipe fue básicamente una carta de presentación sofisticada. Un manual que decía, mira cuánto entiendo sobre poder, contrátame. Pero Lorenzo nunca le dio ese puesto. Nunca valoró su genio. Y Maquiavelo murió pobre sin reconocimiento, sin el poder que tanto estudió. Y ahí está la ironía final. Puedes entender perfectamente cómo funciona algo y aún así no beneficiarte de ese conocimiento. Puedes saber exactamente cómo seducir y terminar solo. Puedes descifrar todos los secretos del deseo y nunca experimentar amor real, porque conocimiento y sabiduría no son lo mismo. Técnica y conexión no son lo mismo. Estrategia y autenticidad no son lo mismo. He pasado los últimos 3 años estudiando esto. No solo a Maquiavelo, también psicología evolutiva, teoría del apego, neurociencia del deseo. Y he llegado a una conclusión que probablemente te sorprenderá. Todo ese conocimiento es útil, pero no para lo que inicialmente pensamos. No es útil para convertirte en un seductor más efectivo. Es útil para reconocer cuando estás en una dinámica
que nunca va a llevarte donde quieres ir, para detectar patrones tóxicos antes de invertir años en ellos, para entender que esa persona que te tiene obsesionado no es especial, simplemente domina un conjunto de comportamientos que hackean tu neuroquímica, y esa comprensión te da algo invaluable en perspectiva en distancia emocional, la capacidad de observar tu propia atracción desde fuera y preguntarte si es real, o si es solo dopamina respondiendo a un patrón familiar, si esa persona realmente resuena contigo o si simplemente presiona los botones correctos en el momento correcto. Maquiavelo separaba a los gobernantes en dos categorías, los zorros y los leones. Los zorros usan astucia, los leones usan fuerza. Y decía que un príncipe efectivo debe saber ser ambos. Debe saber cuándo usar cada estrategia. Pero aquí está el matiz que casi nadie capta. También advertía que usar solo astucia te convierte en alguien despreciable. Y usar solo fuerza te convierte en alguien predecible. Trasladado a las relaciones significa esto. Si solo usas estrategia, si todo es cálculo y táctica, te conviertes en alguien vacío, alguien que genera deseo, pero nunca conexión. Pero si solo usas transparencia emocional, si entregas todo sin filtro desde el primer momento, te conviertes en alguien demasiado predecible, demasiado disponible y paradójicamente menos atractivo. La maestría está en el equilibrio, en saber cuándo mantener cierta distancia y cuándo acortar esa distancia. En entender que el misterio inicial puede ser útil, pero que eventualmente debe dar paso a la transparencia. Que la estrategia puede abrir una puerta, pero que lo que te hace quedarte del otro lado no es más estrategia, es autenticidad. Y eso requiere algo que muy pocos desarrollan: autoconocimiento brutal. Porque para ser auténtico, primero necesitas saber quién eres. Necesitas haber hecho el trabajo interno de entender tus propios patrones, tus heridas, tus miedos. Lo que realmente buscas cuando dices que buscas amor. Porque aquí está la verdad incómoda. Muchas veces no buscamos amor, buscamos validación, buscamos llenar un vacío, buscamos demostrar nuestro valor conquistando a alguien difícil. Y cuando usamos técnicas maquiavélicas para conseguir eso, podemos tener éxito. Pero ese éxito nunca nos satisface porque estamos ganando un juego que en el fondo no queremos jugar. Conocí a David hace un año, tiene 35 años y es probablemente la persona más naturalmente seductora que he visto. No es especialmente guapo, ni rico ni gracioso en el sentido convencional, pero tiene una presencia, una forma de alternar entre interés profundo y desapego casual que vuelve locas a las personas. He visto cómo funciona Sedés casi artístico, pero David está profundamente solo. Lo admitió una noche después de unas cervezas. Me dijo que había estado con decenas de personas, que todas se habían obsesionado con él, pero que ninguna lo había conocido realmente. Porque él nunca les permitió acercarse, nunca bajó el muro, nunca dejó de ser el enigma fascinante el tiempo suficiente para convertirse en un ser humano vulnerable. Y ahora está atrapado, porque bajar ese muro significaría cambiar completamente su forma de relacionarse, significaría arriesgar el único poder que conoce, el poder de ser deseado desde la distancia, y eso le aterroriza, porque no sabe quién es sin ese poder. No sabe si alguien se quedaría si viera lo que hay detrás del personaje. Maquiavelo termina El Príncipe con un llamado a la unificación de Italia, un giro emocional inesperado después de tantos capítulos de cálculo frío. Y algunos historiadores creen que ahí está su verdadero mensaje, que todo ese análisis sobre poder y manipulación no era su ideal. Era su diagnóstico de una realidad brutal. Su forma de decir: así es como funciona el mundo, y necesitamos entenderlo para poder cambiarlo. Quizá con las relaciones pasa lo mismo. Quizá entender estas dinámicas oscuras no es para convertirnos en manipuladores más efectivos. Es para eventualmente trascender esa forma de relacionarnos, para construir algo diferente. Algo donde no necesitemos juegos, porque tenemos la valentía de mostrarnos reales desde el principio. Pero eso requiere encontrar a alguien que esté en el mismo nivel de desarrollo emocional. Alguien que también haya hecho el trabajo, que también entienda los juegos, pero elija no jugarlos. Y esas personas son, raras, porque la gran parte de la población todavía opera desde patrones inconscientes, desde
heridas no sanadas. Desde ese lugar donde necesitan control porque tienen miedo de la vulnerabilidad. Y aquí llegamos al punto crucial, el lugar donde todo esto se vuelve personal. Porque puedes leer sobre estos patrones, puedes entenderlos intelectualmente, puedes reconocerlos en otros. Pero el verdadero desafío es reconocerlos en ti mismo. Ver cómo tú también los usas, cómo tú también manipulas, cómo tú también tienes miedo de ser realmente visto. Yo tardé 2 años en admitir que gran parte de mi investigación sobre seducción era una forma de evitar intimidad real. Que mientras estudiaba los patrones de otros, estaba usando ese conocimiento como armadura, como una forma de mantener distancia analítica, de nunca tener que arriesgarme completamente. Porque si entiendo el juego, si veo la matriz, entonces nunca estoy realmente dentro. Nunca estoy verdaderamente vulnerable. Y esa realización lo cambió todo. Porque me di cuenta de que el conocimiento puede ser otra forma de control, otra manera de protegerte del dolor. Y que a veces la verdadera valentía no está en entender cómo funciona todo. Está en soltar esa necesidad de entender, en permitirte sentir en arriesgarte al dolor. Maquiavelo tenía razón en muchas cosas, entendió la naturaleza humana con una claridad brutal, pero vivió y murió sin experimentar lo que hay del otro lado de todo ese análisis. Nunca supo lo que es soltar el control y confiar. Nunca experimentó esa vulnerabilidad que transforma. Y ese es el desafío final, usar lo que aprendiste no para volverte más estratégico, sino para volverte más consciente, para reconocer los juegos, para ver cuando alguien está operando desde la manipulación, pero también para elegir un camino diferente, para ser la persona que rompe el ciclo, que ofrece algo real, que se atreve a ser vista. Porque al final del día solo existen 2 formas de relacionarte. Puedes gobernar o puedes amar. Y ningún manual de poder, ni siquiera uno escrito por el más brillante estratega de la historia, te puede enseñar cómo hacer ambas cosas al mismo tiempo.